Televidentes, bienvenidos a una nueva entrega de Sentir con la Iglesia. Hace días que no nos encontrábamos en este espacio. En los episodios más recientes hemos venido hablando sobre la familia a la luz de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes. Hemos tratado temas como el amor conyugal, el matrimonio, la sexualidad, la fertilidad y hemos procurado que sea un espacio de debate respetuoso con una mirada crítica. En esta ocasión, y avanzando con la temática, hablaremos sobre humanismo, ese conjunto de valores que se aprenden en el seno familiar, y conoceremos la visión que tiene la Iglesia Católica al respecto, para que usted pueda formar su propio criterio sobre esta temática. Primero les quiero presentar a los invitados de hoy. Hoy nos acompañan Nancy Sánchez, que es psicóloga, ella es también jardineña, ella vive aquí en el municipio. Iván Darío Ruiz Rodas, también acá en el municipio, él es educador y colaborador de la pastoral parroquial, pero también es delegado diocesano de la pastoral social. Y por supuesto, nuestro coordinador eclesial, el Padre Jesús Antonio Agudelo. Bienvenidos los tres. Vamos a iniciar entonces con la temática. Dice la Gaudium et Spes que la familia es la escuela del más rico humanismo, es decir, una valiosa integración de valores humanos. La familia es por tanto un espacio de educación tanto para los padres como para los hijos, y esos valores van muchas veces más allá de lo religioso. Padre, ¿qué significa para la Iglesia que la familia sea precisamente ese espacio donde los seres humanos pueden lograr sus valores personales? La educación de la familia en la mentalidad de la Iglesia es simplemente saber que la familia es el centro de toda la familia humana, de toda la humanidad. Ese tema lo hemos estado abordando desde el principio, cuando empieza la Constitución diciendo sobre la Iglesia en el mundo, en la familia humana. Cuando se trata aquí de la humanidad del hombre, se trata de toda la familia humana. Y por eso la Iglesia dice que la familia es la escuela del más rico humanismo. ¿Por qué? Porque la familia es la célula viva de la sociedad. Cualquier sociedad, creyente o no creyente, católica o no católica, cualquier tema político, cultural, económico, social, tiene que relacionarse con la familia, porque la familia es el centro donde nace y se origina toda sociedad humana. Nancy, bienvenida nuevamente a este espacio. Yo le quiero preguntar, ¿cuál puede ser el papel del padre y cuál es el papel de la madre en la educación familiar? Bueno, indudablemente el papel que juega pues la madre y el padre es el de educar, es la educación, el de formar, el de guiar con consejos sabios. Ojalá que esto fuera pues como a la luz de la palabra de Dios, que es lo que también la Santa Iglesia nos viene diciendo desde siempre, que educar los niños, los hijos, cristianamente, pues tiene muchos beneficios. Inclusive hace poco leí, pues, pero no recuerdo si fue un estudio, pero decía que la ventaja de los hijos criados en el seno, pues, de una familia cristiana tiene más ventajas frente a un hijo que es formado, pues, en el mundo, porque son niños que cuando adultos van a acatar más fácil la norma. Son personas que, la ONU dicta leyes, el gobierno, pero vemos que frecuentemente son vulneradas, son infringidas. Entonces, los niños que son formados en el seno de una familia cristiana pueden salir más victoriosos y pueden acoger más fácil la norma. Y también porque estos niños son más fuertes a nivel emocional. No digo que los otros no sean fuertes a nivel emocional, pues sí, pero cuando tenemos a los hijos con un concepto muy grande sobre Dios, la importancia de Dios,
estos niños salen al mundo, se van a enfrentar más fácilmente a las adversidades que éste le presenta. Entonces, la educación es el papel más fundamental de los padres, formar en valores, en virtudes, tener una crianza respetuosa y amorosa, es muy importante para poder sostenerlos emocionalmente. Esto es básicamente la educación y la formación. Puede haber familias, digamos, cristianas, que no cumplan con eso que estábamos hablando, de los valores personales, cristianos. Sí puede haberlas. Por eso también la Iglesia hace un llamado a todas las familias a que se formen. Debemos todos formarnos, las familias, los que están con ese deseo de formar familias, porque debemos formar hijos buenos para el mundo y para la sociedad, porque ellos son el futuro, son el presente y son el futuro de la sociedad. Entonces es un llamado también a que todos nos formemos, porque es que hay muchos libros y hay muchos manuales en este momento. La educación de ahorita es muy diferente a la de hace 50 años, que no tenía pues como esa forma de llegar a la información tan fácil como ahora. Ahorita tenemos la tecnología que tenemos la información al instante y que podemos formarnos, y hay muchos folletos, muchos manuales, inclusive hay muchos estudios que desde hace 50 años se viene hablando de este tema, y sobre todo también sobre el maltrato físico, sobre el castigo físico, que no es lo mismo. Ahora tiempos, hace 50 años castigaban a las personitas, pero a ver, hay muchas personas que dicen, los que castigaban anteriormente son ahora bien, y que por eso son bien y que no les pasó nada, pero hay que ver y hay que entrar en materia y mirar si realmente son tan sanos mentalmente, emocionalmente. Entonces, tenemos una cantidad de información que yo creo que todos podemos adquirirla fácilmente y formarnos para que esos niños puedan ser fuertes y puedan ser, cuando hay un niño fuerte, por ende hay una sociedad más fuerte. De todos modos, yo creo que aquí también cabe resaltar una de las palabras que nos decía el Padre Jesús Antonio en otros espacios, en otros episodios, y es que muchas veces los cristianos, los católicos, somos o son creyentes o digamos piadosos, pero hacia afuera, no hacia adentro. Entonces, digamos que profesan, pero no practican. Entonces el Padre también nos ha dicho muchas veces que a veces todo se vuelve como en ese sentido de los rituales, de asistir a misa los domingos, pero no nos quedamos con ese mensaje de la palabra que está en la Eucaristía, y no lo aplicamos inclusive al tema familiar. Entonces creo que ahí también cabe la reflexión. Iván Darío, usted nos cuenta que es educador también. Sí. ¿Usted como educador ha notado alguna diferencia entre los hijos criados en una familia católica o cristiana y en una familia que no lo es, digamos, sea un poco más atea, agnóstica? Sí, Marcos. Mi larga experiencia en educación me ha llevado a confrontar estas dos situaciones, de estar cerca de familias cristianas, piadosas, que a la luz del magisterio pontificio, de todas sus enseñanzas, prestan mucha atención y mucho cuidado a conducir a sus hijos por el buen camino. Y principalmente ellos, base fundamental de la familia, a vivir como una pareja que se comprometen al amor incondicional, que es decididamente el punto de partida para que haya una familia feliz. Y he podido, tanto en los colegios como en la universidad, ver familias que no son tan piadosas. No digamos que no tienen respeto, sí, guardan respeto, un respeto y tienen moral, pero sus hijos no son conducidos por las sendas del camino a Dios o de las enseñanzas de la Iglesia. Y se nota esa diferencia entre una educación religiosa y una educación profana.
los resultados no necesariamente nos pueden decir que los hijos criados en un ambiente religioso pueden llegar a ser mejores ciudadanos o más virtuosos que aquellos que no, porque eso depende de muchos factores sociales y de muchos condicionamientos según el ambiente en el cual los hijos se muevan. Pero sí hay diferencia en el proceso formativo y diferencia sobre todo en las creencias y en los modos de actuar a futuro. Bueno, yo quiero aclarar a nuestros televidentes que en ningún momento desde este espacio queremos hacer alguna especie de proselitismo religioso, claro que no. Ustedes son los que forman su propio criterio a través de lo que nuestros invitados expresan o nos comentan, y a veces no tenemos pues como el espacio, digamos, para un poco más de debate, pero ustedes desde sus propias vivencias, desde su experiencia y también desde sus creencias incluso, pueden, digamos, de tomar una opinión al respecto. Quiero continuar entonces con la conversación, y esta pregunta la quiero hacer a cualquiera de los tres, y es que muchas veces vemos familias donde los padres educan a los hijos como para las frustraciones o las expectativas que ellos no pudieron cumplir como personas. Doy un ejemplo, hay veces que los padres quieren llevar a los hijos a música, a teatro, a danza, a deporte, los saturan con un montón de actividades, por ejemplo, formativas, que los niños generalmente no logran disfrutar o no logran, digamos, como llevar al espíritu, al corazón. Pero son cosas que los padres no pudieron hacer cuando eran jóvenes y que ahora quieren ver realizadas en sus hijos. Entonces la pregunta es, ¿la educación debe orientarse a que los hijos formen su propio criterio, actúen bajo su libre albedrío, o debe cumplir esas expectativas de los padres? Yo diría algo muy importante para responder a lo de Marcos. En la educación cristiana, diríamos, la educación que propone la Iglesia al hombre es la educación de los valores evangélicos. Tenemos que hablar de educación de valores para distinguirla de la educación-instrucción. Cuando la Iglesia nos propone una formación religiosa, no nos está proponiendo una simple religión. Está proponiéndole al hombre sus valores como ser humano, como ser inteligente, ser de trascendencia. Le está proponiendo al hombre el crecimiento integral, porque cuando se habla de educación, estamos hablando de todos los hombres y de todo el hombre. Y la Iglesia no niega otra promoción, otros valores, indudablemente que los tiene que dar la educación y son necesarios al hombre. Pero cuando la Iglesia habla de educación, es hacer que ese ser humano llegue a poseer, a realizar toda su dimensión humana, su dimensión interior, o sea, espiritual, moral y social. Y esos valores los tiene la Iglesia, los ofrece la Iglesia por el Evangelio. Dos funciones primordiales desempeñan los padres de familia. Uno es la procreación, nos lo dice la misma Gaudium et Spes, y la educación. Como procreadores, los padres son colaboradores de Dios en la obra de la creación. Y ese hecho de ser procreadores les impone la obligación de educar, de orientar y de conducir esas vidas que han traído al mundo. Y esa educación, ese acompañamiento en el crecimiento y el desarrollo integral de los hijos, debe tener dos condiciones. Debe ser en libertad y para la libertad. Recordemos esas bonitas expresiones de Khalil Gibran en su obra El Profeta. Tus hijos no son tus hijos, son los hijos de la vida deseosa de ser ella misma. Tú puedes abrigar sus cuerpos,
pero no puedes posesionarte de sus almas porque ellos tienen su propio futuro. Nosotros solo somos administradores de la vida de los hijos. Y si hablamos en un lenguaje más moderno, gerentes de la vida de los hijos. Y por eso no dueños en ningún momento de su existencia. Por eso, lo que nosotros deseamos para con ellos, que sean de pronto mejor, que vivan mejores situaciones que aquellas que vivimos nosotros, deben hacerse, pero sin quitarles a ellos la oportunidad de escoger, de seleccionar dentro de una debida orientación lo que ellos consideren para sí mejor. Y deben ser educados para la libertad, para que ellos puedan cumplir sus sueños, para que ellos puedan llegar a ese proyecto de vida que padres y educadores deben ayudarles a formar y puedan ser al final entonces hombres y mujeres de bien, ciudadanos del mundo ejemplares e hijos de Dios que den testimonio de eso que Dios mismo les ha dado, que les ha dado la oportunidad de ser virtuosos. Bueno, retomando un poco lo que dice don Iván sobre el derecho a tener hijos. No es un derecho tener hijos, ¿sí? Porque está muy equivocado o muy erróneo el concepto. Las personas, en vez de decir tener, más bien pensar en el ser. Vemos, por ejemplo, ahora tantas, sin atacar a las personas o las mamás que acuden a estas técnicas de fecundación asistida, como por ejemplo la fecundación in vitro, que no es pues moralmente aceptada por la Iglesia, y que estas personas van en contra como de la dignidad humana, que quieren a costa de lo que sea traer hijos al mundo, sabiendo que es que los hijos son un regalo de Dios, ¿cierto? Y si la naturaleza no quiere dar ese hijo a esa mamá, es por algo. No podemos ir en contra de la naturaleza, porque el que se va en contra de la naturaleza, ella se va a volver contra nosotros. Entonces, es como hablarle también a las personas que los hijos son ese regalo tan grande, tan maravilloso cuando llega a la familia, y que la Iglesia actúa a favor de las investigaciones, de los científicos que están buscando pues cómo solucionar la infertilidad en la mujer, ¿cierto? Como por ejemplo tratamientos hormonales para saber primero qué es lo que pasa, por algo pasa la infertilidad, antes de acudir pues a estas fecundaciones artificiales. Entonces, lo que quiero decir también con esto es que las familias cristianas que están comprometidas son familias que buscan la procreación natural, ¿cierto? Bueno, Nancy nos ha adentrado un poquito en este tema del derecho a la reproducción. Hay muchas discusiones en nuestra sociedad acerca de si es o no un derecho reproducirnos. Hay varias corrientes, digamos, o varios pensamientos que consideran que sí lo es. Hay otras corrientes o pensamientos que, como bien lo explicaba Nancy, en el caso de la Iglesia Católica, consideran que, por ejemplo, el tema de la reproducción in vitro o la reproducción asistida, pues no es como el deber ser o moralmente aceptado. Sin embargo, yo creo que esa es una discusión que podríamos, digamos, tener en otro espacio, pues porque hay mucha tela para cortar. Sin embargo, entonces, esto me lleva también a pensar un poco en el tema reproducción, asociarlo con el tema de educación sexual. Y entonces ahora quiero dirigirles la pregunta, puede ser a los tres, a los que me deseen responder. Y es, ¿hasta qué punto la Iglesia acepta o motiva, o si por el contrario no lo hace, la educación sexual dentro del seno familiar? ¿O cómo debe ser esta según la Iglesia? La educación sexual dentro de la familia es indispensable. Es una educación que debe darse en el momento oportuno y por las personas apropiadas.
el primer educador de la formación sexual de los hijos, pues debe ser papá y mamá. Una niña cuando empieza a sentirse ya persona, mujer, tiene un mundo de incertidumbres, de inquietudes, que debe encontrar una persona adecuada cerca a ella para que la oriente, la ilumine, y es su mamá. Lo mismo el papá frente a los hijos. Cuando esta educación sexual no viene de papá y mamá, pues ya sabemos todo lo que puede pasar. El niño por curiosidad o por tantas cosas, por amistades con los demás, recibe afectos en la calle, orientaciones en la calle, y es hasta llegar un momento en que el niño está confundido y empieza a tener un mundo de desórdenes. Por ejemplo, como un niño de 10, 11 años llegara a una casa de prostitución y el papá y la mamá no saben absolutamente nada. Ahí hay una falla. El primer educador de la educación sexual, en el caso aquí concreto, es papá y mamá. Y esa educación sexual es una orientación, que el niño aprenda a conocer su cuerpo, que el niño se dé cuenta de que su cuerpo está creciendo, se está transformando, de que él siente expresiones, tendencias, afectos que nunca ha sentido, y está el educador. Y está también en esta formación sexual cuando el muchacho llega al colegio. Están el psicoorientador del colegio, los psicólogos, los formadores, los médicos, como dice el documento en el número que estamos analizando, todos los profesionales, todos los científicos están al frente de este problema. Lo que hace falta hoy y los problemas que han habido hoy de desórdenes sexuales es la ignorancia de los padres de familia, y por consiguiente esta ignorancia ha repercutido en la formación de los niños. Miren, por ejemplo, el trauma que hay cuando un niño le dice a su mamá: mamá, a mí no me gustan las mujeres, a mí me gustan los hombres. Eso hoy en día un niño no le da pena decir eso, porque hoy hay otra cultura, hay otro ambiente, lo que decía Nancy ahora. Pero eso no quiere decir que el niño no necesita educación. Precisamente en el momento en que estamos viviendo, en la tanta información, tanta propaganda en este campo de la sexualidad, los niños se confunden, los niños se enloquecen, y papá y mamá totalmente desapercibidos, y ahí es donde está el mal. Antes de que los otros dos invitados nos respondan también pues, en esta pregunta, el padre también, tocaba una serie de, digamos, problemáticas sexuales, pero también hablaba del tema de la homosexualidad. Según la Iglesia Católica, ¿cómo entonces las familias deben ver el tema de la homosexualidad? Es decir, ¿deben condenarlo o darle apoyo? Muy buena la pregunta, extraordinaria. Y ojalá los televidentes escuchen bien esto. Ser homosexual no es pecado. Ser homosexual es una expresión de la sexualidad. Todos los seres humanos tenemos sexualidad, todos. La sexualidad se expresa en diferentes formas. Y la educación sexual va precisamente a orientar esto. Pero esto lo podríamos dejar a la psicóloga. La pregunta más o menos que hace Marcos es a la iglesia. Ser homosexual no es pecado, es de la naturaleza, es una expresión de la naturaleza. ¿Dónde está el pecado? El pecado está en lo que llama la gente la promiscuidad. El pecado es que este niño que le gusta a un muchacho o que le gusta a aquella persona, empieza a desordenar su vida y a tener experiencias sexuales de homosexualidad. Eso es malo. Como es malo, el heterosexual,
que empieza con una, con la otra, a sentir esa promiscuidad, a hacer esa promiscuidad, eso es pecado. En una palabra, ser homosexual no es pecado. Estar en el homosexualismo es pecado. Muy bien lo expresa el padre Jesús Antonio. Mire, es que la sexualidad tiene diferentes formas de expresarse en el ser humano. Así como él dice que la homosexualidad no es pecado, es lo mismo. Las relaciones heterogéneas, las relaciones hombre y mujer no son malas. Pero cuando se llega a la prostitución, cuando se llega en el matrimonio a la infidelidad, ahí es donde está el pecado. Entonces, tenemos que cuestionarnos con respecto a la educación sexual. Básicamente hay 3 preguntas en la educación sexual de los hijos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y quién? ¿Qué es lo que hay que enseñar en la educación sexual? Porque se ha tomado a veces el extremo y se piensa que todo hay que enseñárselo al niño. Pero, ¿qué es entonces, al igual que en los conocimientos matemáticos y en los conocimientos científicos, a un niño de preescolar o a un niño de primaria no le van a enseñar altas matemáticas, porque todavía no está en la edad para ello? Es gradual la educación sexual, es gradual. ¿Cómo? Así como al niño le enseñan a sumar en un abaco y ya al universitario le enseñan en una calculadora científica, la educación sexual también tiene que buscar los medios y los recursos didácticos para hacerlo. Y no todo tiene que ser tan palpablemente que en vez de ayudar a que el niño despierte la sexualidad, lo que lo hace es atrofiarlo. ¿Y quién? Ahí tenemos un gran problema, porque no todos están aptos ni capacitados ni son idóneos para educar sexualmente, empezando, sin pretender ofender, por muchos padres de familia. Un padre de familia se confunde cuando su hijo les hace algunas preguntas, porque no está preparado para responder. Igual que un educador, a pesar de sus conocimientos, cuando un estudiante le hace una pregunta y él no sabe cómo darle la respuesta, entonces empieza a dudar y empieza a pensar en dar una respuesta que de pronto no es. Entonces los padres de familia no están educados para educar a sus hijos sexualmente. Aún me atrevo a decir, muchos educadores dedicados a educación sexual no tienen las competencias necesarias y suficientes para educar sexualmente a sus alumnos, y por eso se llega a confusiones y a situaciones muy molestas en ese proceso. Lo que comprendo hasta acá es que la educación sexual debe tender más es a que los hijos, los chicos, conozcan su cuerpo, respeten su cuerpo, pero también respeten el cuerpo de los demás. De hecho, es que el respetarse a sí mismo lleva al respeto al otro. Y sería un contrasentido que yo no me respete y que respete al otro, o que no respete al otro y no me respete a mí mismo. O sea que son 2 situaciones recíprocas. Me respeto para respetarte, te respeto para que me respetes. Hemos hablado entonces de la importancia que tiene para los padres formarse y formar a sus hijos en valores, pero también el tema de la educación sexual, que es un componente muy importante en las familias y que muchas veces los padres pues desconocen o no saben, digamos, manejar este tema, y que, como decíamos, se basa en el conocimiento del cuerpo y en el respeto del cuerpo. Para ir terminando un poco el programa, ¿cómo pueden contribuir los distintos organismos de la sociedad, la escuela, el gobierno, por ejemplo, al progreso de las familias, y cómo contribuye también la Iglesia Católica a ese progreso de las familias? Como decíamos al principio del programa, la familia es la célula de la sociedad, la célula viva. De cada familia se va formando una sociedad. Y esta sociedad
es un tema para todos los niveles de la educación y de la formación. Lo dice muy bien el número 52 de la Gaudium. Todos los científicos, todas las personas que trabajan en humanidades, todas las personas que orientan la política, la economía, la industria, todo tiene que ver con la familia. Podríamos preguntarnos cuándo en una campaña política, en una campaña para elegir presidente, los políticos nos presentan un programa de familia. Eso no lo hay. Eso no lo hay. Y la sociedad, todas las instituciones, todos los campos de formación y de educación, de industria, de comercio, tienen que ver con la familia. Imagínense ustedes la salud. Fuera de la educación, lo que es la salud, lo que es la industria, lo que es la tecnología, porque todo va a formar familia. Y por eso la Iglesia nos pide que es un tema de toda la humanidad. Y hoy en día ese es el problema que tenemos, de que la familia está como considerada como algo que ya pasó, como una cultura que se acabó. Toda formación, toda sociedad nace en la familia. Por consiguiente, una familia bien constituida, una familia bien educada, una familia donde se centren todos los valores, tendremos una sociedad. El padre Jesús Antonio ha mencionado a Pablo VI. Pablo VI lo recordamos por muchas cosas, pero de manera muy especial por una propuesta extraordinaria, la civilización del amor, que fortaleció San Juan Pablo II. Esa civilización del amor que nace de una trilogía: el amor de Dios al hombre, el amor conyugal y el amor de los padres a los hijos. Y todas las sociedades, sean eclesiales o sean civiles, están en la obligación de contribuir a esa civilización del amor. Solo así reinará la paz en el mundo y saldremos de esta crisis de valores en las cuales nos encontramos. Alguna vez en una entrevista me decían: profesor, ¿usted considera que los valores están en crisis? Y mi respuesta fue: los valores nunca han estado en crisis. El que ha estado en crisis es el hombre. La verdad, cuando ha estado en crisis la verdad. El que está en crisis es el hombre que miente. La honradez, cuando ha estado en crisis la honradez. El que está en crisis es el hombre que roba. Entonces los valores no han estado en crisis. Hay que invertir la escala y hacer entonces que valores y hombres sigamos siendo seguidores de la civilización del amor. Vamos terminando entonces este episodio sobre la educación en la familia y quiero hacer como algunas conclusiones sobre lo que hemos conversado el día de hoy. La familia es la célula de la sociedad y bien lo dicen la Constitución Civil, que todos tenemos derecho a gozar de una familia, y en ese orden de ideas entonces todos los organismos sociales deben apoyar al progreso de las familias o garantizar a todas las personas pues, que gocemos de ese derecho. Precisamente porque en la familia es donde adquirimos los valores para desarrollarnos como seres humanos que viven en sociedad. Y según la conversación que teníamos acá, uno de los valores más importantes son el amor, el respeto y la solidaridad. Pero también la educación en la familia debe ser entonces una educación que invite a la libertad, que se haga para la libertad y para que como seres humanos podamos también tomar nuestras propias decisiones y también saber que nuestras decisiones traen consecuencias para las demás personas. También hablábamos
de que la educación sexual es un componente muy importante dentro de la educación en la familia y que muchas veces esta funciona como un tabú porque a veces creemos pues, que hablar de sexo es pecado, que la expresión sexual es pecado, cuando en realidad el respeto es, digamos, el pecado, perdón, es no cuidar nuestro cuerpo y no cuidar el cuerpo de los demás, porque al fin y al cabo el cuerpo es, digamos, ese templo o esa parte de nosotros que nos hace ser nosotros mismos, que nos permite sentir placer, que nos permite sentir amor, que nos permite dar amor, y muchas veces pues lo vulneramos, no le damos el respeto que merece, y eso también, inclusive como lo decían ellos acá, tiene que llevarnos a preocuparnos por nuestra salud mental, y muchas veces lo descuidamos, así que la educación sexual va mucho más allá de hablar simplemente de sexo. Y finalmente, lo que recibimos en casa es lo que vamos a dar a los demás. Creo que estas son las conclusiones y espero que los invitados también estén de acuerdo con las conclusiones a las que hemos llegado. Ustedes allá en casa, bueno, ya tienen, digamos, un conjunto de experiencias, de conocimientos, de pensamientos y opiniones que les brindamos en este programa, y ustedes pueden ampliar su información en diferentes medios también. La idea es que formen ustedes su propio criterio sobre lo que hablamos acá, y que es básicamente el sentir de la Iglesia.